Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para sumergirse en un torbellino de emociones, porque hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona a muchos, las telenovelas turcas. Sí, esas historias que nos enganchan desde el primer capítulo, llenas de amor, pasión, traición y por supuesto, mucho drama. Hoy no vamos a enfocarnos en una telenovela en particular, sino que vamos a explorar aquellos elementos que hacen que las telenovelas turcas sean tan adictivas, esos ingredientes secretos que las convierten en un fenómeno global. Analizaremos el poder de sus historias, la intensidad de sus personajes, la venganza que siempre está latente y el drama que nos mantiene al borde del asiento. Prepárense para un viaje lleno de pasión y revelaciones. Pero antes de que empecemos me gustaría recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de formar parte de esta maravillosa comunidad. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén al tanto de todo el contenido que subimos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en una telenovela turca? Seguramente la palabra intensidad estará en esa lista. Y es que estas producciones no se andan con rodeos. Desde el primer minuto nos vemos envueltos en una espiral de emociones, con personajes complejos, situaciones límite y dilemas morales que nos hacen cuestionarnos constantemente. Una de las claves del éxito de las telenovelas turcas es su capacidad para crear personajes memorables. No son simplemente buenos o malos, sino que tienen luces y sombras, virtudes y defectos que los hacen muy humanos y cercanos a nosotros. Nos identificamos con sus luchas, celebramos sus victorias y sufrimos con sus derrotas. Y es que al final del día todos buscamos el amor, la felicidad y un poco de justicia en este mundo. Esta conexión con lo humano, esta capacidad de reflejar las complejidades de la vida real, es lo que las diferencia de otras producciones. No se trata solo de una historia de amor idealizada, sino de explorar las profundidades del alma humana en un contexto cultural fascinante. Otro elemento fundamental es, sin duda, el romance. Las historias de amor en las telenovelas turcas son apasionadas, intensas y a menudo imposibles. Dos personas de mundos opuestos, un amor prohibido, un pasado oscuro que los persigue, las posibilidades son infinitas. Y aunque a veces nos hagan sufrir un poco, no podemos evitar suspirar con cada escena romántica y desear que nuestros protagonistas encuentren la felicidad juntos. Ese anhelo por un amor verdadero que supera todos los obstáculos, es algo que resuena en todos nosotros. Las telenovelas turcas nos ofrecen esa fantasía, esa esperanza de que el amor puede conquistarlo todo. Pero no todo es amor en las telenovelas turcas. La venganza también juega un papel importante. A menudo los protagonistas son víctimas de injusticias y traiciones que los llevan a buscar revancha. Y aunque a veces nos preguntemos si la venganza es realmente la solución, no podemos negar que nos encanta ver cómo los villanos reciben su merecido. Esa sensación de justicia, aunque sea ficticia, es muy gratificante. La búsqueda de la justicia, el deseo de reparación después de un daño, es una emoción poderosa que las telenovelas turcas saben explotar a la perfección. Y hablando de villanos, las telenovelas turcas tienen algunos de los villanos más memorables de la televisión. Son personajes despiadados, ambiciosos y capaces de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Los amamos odiarlos y a menudo nos sorprenden con sus planes maquiavélicos. Su presencia añade un toque de tensión y peligro a la historia, y nos mantiene enganchados hasta el final. Estos villanos no son simples caricaturas del mal, sino que tienen motivaciones complejas y, a veces, incluso entendibles. Esto los hace aún más aterradores y fascinantes. Pero no podemos hablar de telenovelas turcas sin mencionar el drama. Y vaya que hay drama. Conflictos familiares, secretos ocultos, traiciones inesperadas. Las telenovelas turcas son una montaña rusa de emociones que nos llevan desde la alegría más absoluta hasta la tristeza más profunda. Y aunque a veces nos sintamos un poco abrumados, no podemos evitar seguir mirando, porque sabemos que al final del túnel siempre hay una luz de esperanza. Esta intensidad emocional es lo que las hace tan adictivas. Nos permiten sentir, experimentar una gama completa de emociones, algo que a menudo falta en nuestra vida cotidiana. Otro aspecto que distingue a las telenovelas turcas es su cuidada producción. Los escenarios son impresionantes, el vestuario es elegante y la música es emotiva.
Todo está diseñado para crear una atmósfera mágica y transportarnos a otro mundo. Es como si estuviéramos viviendo la historia junto con los personajes. La calidad de la producción, la atención al detalle, contribuye a crear una experiencia inmersiva para el espectador. Nos sentimos transportados a Turquía, a un mundo de belleza y sofisticación. Además, las telenovelas turcas suelen abordar temas sociales relevantes, como la desigualdad, la violencia de género y la importancia de la familia. A través de sus historias nos invitan a reflexionar sobre estos temas y a tomar conciencia de la realidad que nos rodea. Esta dimensión social es lo que las hace más que simple entretenimiento. Son una herramienta para la reflexión y el debate sobre temas importantes que afectan a nuestras sociedades. Pero, ¿por qué las telenovelas turcas tienen tanto éxito a nivel mundial? Creo que la respuesta es sencilla, porque hablan de temas universales que nos tocan a todos, independientemente de nuestra cultura o nacionalidad. Todos queremos amar y ser amados, todos queremos ser felices y todos queremos vivir en un mundo justo. Las telenovelas turcas nos ofrecen una ventana a un mundo donde estos sueños pueden hacerse realidad, al menos por un rato. Nos ofrecen esperanza, consuelo y la promesa de que el amor y la justicia prevalecerán. Y no podemos olvidar el factor galán turco. Los actores turcos son guapísimos y tienen un carisma arrollador que derrite corazones en todo el mundo. Su talento actoral, combinado con su atractivo físico, los convierte en verdaderas estrellas. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta suspirar con un buen galán? Estos actores no solo son atractivos, sino que también poseen un talento actoral excepcional. Son capaces de transmitir una amplia gama de emociones y de conectar con el público a un nivel profundo. Pero más allá del atractivo físico, los actores turcos también demuestran un gran compromiso con sus personajes. Se sumergen en sus roles y nos hacen creer cada una de sus emociones. Su interpretación es tan convincente que a veces olvidamos que estamos viendo una ficción. Esta dedicación al arte de la actuación es lo que los distingue y los convierte en verdaderos ídolos. Las telenovelas turcas nos ofrecen una escapada de la realidad, un momento para desconectar del estrés y sumergirnos en un mundo de fantasía. Nos permiten soñar, reír, llorar y, en definitiva, sentirnos vivos. Y eso, en el mundo ajetreado en el que vivimos, es un verdadero regalo. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, las telenovelas turcas nos ofrecen un respiro, un momento de alivio y de conexión con nuestras emociones. Pero también es importante recordar que las telenovelas turcas son, ante todo, productos de entretenimiento. No debemos tomarnos todo al pie de la letra ni idealizar la realidad que nos muestran. Es importante mantener una actitud crítica y ser conscientes de que lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. Es fundamental recordar que son historias creadas para entretener y que, aunque puedan abordar temas importantes, no son un reflejo perfecto de la vida real. La cultura turca, con sus tradiciones y costumbres, también juega un papel importante en el éxito de estas telenovelas. Nos ofrecen una ventana a un mundo diferente, a una cultura rica y fascinante que a menudo desconocemos. Nos permiten aprender sobre sus valores, sus creencias y su forma de vida. Esta exposición a una cultura diferente es enriquecedora y nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva del mundo. Además, las telenovelas turcas han sabido adaptarse a los gustos del público internacional. Han incorporado elementos que las hacen más atractivas para diferentes culturas, sin perder su esencia y su identidad propia. Esta capacidad de adaptación es una de las claves de su éxito global. Han logrado crear un producto que es a la vez auténtico y accesible para audiencias de todo el mundo. El fenómeno de las telenovelas turcas ha generado un impacto significativo en la industria del entretenimiento. Han abierto las puertas a otras producciones internacionales y han demostrado que el éxito no es exclusivo de las producciones estadounidenses o europeas. Han cambiado la forma en que vemos la televisión y han enriquecido la oferta de contenido disponible. En resumen, las telenovelas turcas son un fenómeno global gracias a su capacidad para crear historias apasionantes, personajes memorables y situaciones dramáticas que nos mantienen enganchados desde el primer capítulo. Son un torbellino de emociones que nos hacen reír, llorar, suspirar y, en definitiva, sentirnos vivos. Y aunque a veces nos hagan sufrir un poco, no podemos evitar amarlas. Son una combinación perfecta de romance, drama, venganza y elementos culturales que las hacen únicas e irresistibles.
Su éxito radica en su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo, ofreciendo una escapada de la realidad y la promesa de un mundo donde el amor y la justicia prevalecen. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hemos explorado los elementos que las hacen tan adictivas, desde el poder de sus historias hasta la intensidad de sus personajes, pasando por la venganza y el drama que siempre están presentes. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Cuál es su telenovela turca favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de ellas? Me encanta leer sus opiniones. También me gustaría saber qué temas relacionados con las telenovelas turcas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo el contenido que subimos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.